todos los jueves clases, ¿ya? Pero el curso de circuitos eléctricos es muy amplio, es bastante amplio, tanto que en otras casas de estudios se lleva pues hasta en dos ciclos, ¿ya? Entonces, va a ser un curso bastante básico para la carrera. Vamos a tratar de tomar todos los temas. Sí les pediría, por favor, que estén muy atentos y que repasen, ¿ya? Nos queda muy corto el poco tiempo que tenemos. Entonces es importante que, por lo menos en la lista voy a tratar de correr para avanzar con los temas que tenemos en el sílabo y poder desarrollar todos. ¿Ya? Antes de pasar a alguna consulta en específico, si no lo vamos viendo en el salón. Quería aclarar también, sobre todo para los que quizá van a ver la grabación, he visto que se habían colgado exámenes anteriores de las veces que ya se dictó el curso, pero como se les comentó en la clase pasada, esos exámenes van a cambiar. Nos he pedido que los deshabiliten para que el primer producto académico, que es este domingo, el día 3 de abril, va a estar habilitado 24 horas, les va a llegar un correo a ustedes y les voy a pasar por el grupo de WhatsApp también la comunicación para que ustedes puedan descargar el examen, resolverlo en esas 24 horas y subirlo. Ya, siempre tengan cuidado, pero igual los exámenes anteriores también van a depender, ya, porque a veces el curso es más explayado, pero dependiendo de la modalidad, ¿no? Si estamos en la modalidad presencial, de hecho que se lleva más horas. Entonces sí permite tocar mejor los acápites, pero en la modalidad en que estamos sí vamos a estar ajustados y los temas a veces no son tan sencillos. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos en la clase de hoy y hasta lo que lleguemos en la clase de hoy va a ser el examen del domingo. Vamos a correr en una parte y podemos quizá retrasarnos en otra, pero no voy a tomar algo que no se ha desarrollado en clases. ¿Ya? Por eso va a haber una diferencia. Entonces, hasta ahí ya voy viendo las consultas. Adelante, Daniel, te escuchamos. Sí, profesor, buenas noches. Con respecto a la fecha y el tiempo, usted quizás darnos un poco más de tiempo y con respecto a la fecha, por ejemplo, 2 días, porque como estamos con la modalidad de gente que trabaja, a veces estamos de turno. No sé si usted podría considerarlo, ¿no? Claro, sí se puede ampliar, pero para esta fecha ya está complicado. Pero hay dos casos. Miren, el curso es uno de los básicos que se da en la carrera y se puede ampliar, pero va a depender del examen. A ver, yo sé que están en una modalidad que es semipresencial y gente que trabaja, entonces sí tienen varias cosas restringidas. El examen que yo ya tengo planteado, dependiendo hasta dónde vamos a llegar hoy día, está elaborado para que ustedes lo resuelvan en 1 hora y media, en 90 minutos. Entonces, pongo eso porque sé que de alguna manera están ajustados de los tiempos y se les da 24 horas para desarrollar. Ahora, con lo que concierne a la fecha, como se comentó en la clase pasada, les voy a pasar ahora, yo lo conseguí, el curso, bueno, el calendario no lo hago yo directamente, sino es un cronograma con la universidad. O sea, al momento de ustedes matricularse, han visto el cronograma y tienen en un correo, y les estoy pasando ahora por el grupo de WhatsApp, el calendario. Entonces eso hemos manifestado que va a ser inamovible. Lo que sí podremos hacer es ampliar el, el examen por 48 horas. Pero yo les pregunto, ¿quieren un examen, si se amplía el tiempo, teniendo en cuenta que tienen internet, pueden tener libros tanto físicos, en virtuales en sus computadoras o celulares, pueden tener a alguien al lado que les pueda orientar, dependiendo, ¿no? Como, o sea, tienen un montón de facilidades. Entonces, si yo aumento el examen a 48 horas, ¿qué debería también aumentar? La cantidad y la dificultad. Es coherente, ¿no? Es coherente ello. Entonces, eso podemos sí discutirlo en el curso. Lo que me preocupa es que no tenemos muchos tiempos porque los temas son amplísimos. Si ustedes logran conseguir libros y la bibliografía que tienen, los libros de circuitos eléctricos no bajan de las 600 o 500 hojas. Si por ahí consiguen un libro de circuitos eléctricos, puede que estén divididos incluso en dos o en tres, corriente continua y corriente alterna. Entonces, imagínense llevar un libro de 600 hojas en 8 sesiones. Entonces, sí se puede ampliar,
Incluso se puedan ver hasta simulaciones y aplicaciones, pero la modalidad semipresencial no va a permitir eso. Ahora, yo puedo ampliar el examen y pues tendría que justificar por qué se están dando 48 horas. Entonces, ahí les pediría que vayan poniéndose de acuerdo y lo vemos al final con los que estén para que suceda, pero ya sería para el examen parcial de aquí a 2 semanas. Para este caso, ya se les comentó la clase pasada, tienen el calendario y pueden, y es importante entonces que se prevean ese tiempo, porque en el calendario salen 24 horas. Como yo veo el calendario, y esto se les anticipa, ustedes tienen el calendario desde que comienza, incluso antes de que comiencen las clases por sus matrículas, me acomoda el calendario, porque son las reglas de juego que se han planteado incluso con anticipación. Entonces, si el calendario dice hay examen un día, pues yo programo y desarrollo o digamos, de alguna forma elaboro, esa es la palabra, un examen pues para 24 horas, sabiendo que van a tener por ahí de trabajo. Normalmente trabajamos 8 horas, ya en algunos casos, muy difícil, pero sucede, sobre todo personal de vigilancia, a veces por ahí de limpieza trabaja 12 horas, 8 normales y 4 extras, entonces se complica. Ya entonces, ya de 12 horas, tienen otras 12 horas libres, mientras descansan unas 8 y a 4, pues se dedicarán al examen. Pero no les voy a quitar 4 horas de tiempo, ¿no? Voy a hacer un examen de hora y media, considerando que tienen muchas facilidades, pues tienen internet. Pónganse, ya para terminar este argumento que les digo, que estuvieran en una especie de presencial. Entonces, yo digo ahorita, ¿saben qué? Vamos a hacer una hora y media de clases y la otra hora y media va a hacer examen. Podrían resolver el examen en ese tiempo, y cuando es presencial es así, ojo, es así, no se toman pues las 3 horas o las horas que tienen toda una clase, ¿no? Para el examen, ¿sabes? Si es difícil, si se toma ese tiempo. Entonces, les pido que vean eso, ¿no? Tienen muchas facilidades y tienen la gran ventaja de que ahora hay internet. Por ejemplo, yo cuando estudiaba esto hace 10 años aproximadamente, un poco más, en internet no estaban todos los acápites. Tenía que agarrar el libro físico y buscar hoja por hoja y empezar a leer. Porque no es que podía abrir la página 5 o 10 o en la 20 ya sabía dónde estaba esto, ¿no? Tenía que, como todos, estudiar y aparte entender mejor en internet, practicar, ver otro libro, otra bibliografía, y ya cuando llegaba el examen uno llegaba preparado. Entonces, hay esa diferencia, esa diferencia. Sí se puede ampliar, pero lo que me preocupa es que cuando lo amplío, se complican más. Y como no tenemos mucho tiempo para las clases, pues no logran desarrollar y lamentablemente tienen una gran cantidad de desaprobados, que no es la idea. Entonces, una vez más, les pido por favor que evalúen eso, porque sí se puede ampliar, pero va a significar que esto se complique un poquito más el examen. Se van a dar cuenta, y los que hayan llevado conmigo, tengo niveles, en la mayoría de casos me han pedido que el examen sean 24 horas, por eso bajo un poco el nivel, y de hecho que las últimas sí suben y se toman el tiempo. E incluso también pues valgan verdades, entre ustedes se comunican y desarrollen el examen entre 6, entre 7, entre 10, porque no daba la sorpresa pues que tenían los mismos errores, o incluso hasta la misma, si nos inscribieron a la izquierda, el que logró plagiarse o copiar, pues también lo puse a la izquierda y el otro a la derecha, están los símbolos, hasta las mismas letras. Pues no necesariamente es así, ¿no? La idea es que demuestren que se está aprendiendo, por lo menos lo básico, que es lo que vamos a llegar hasta estos niveles. Entonces, creo que me he explayado lo suficiente como para que se entienda eso. Voy a leer los chats mientras alguien quiera, un par de personas que quieran participar, ¿ok? Para tener ya claro esto, si se queda alguna duda en lo que les he explicado. Ingeniero, buenas noches. Levanten la mano para saber con quiénes conversamos, cosa que... Lo mío no tengo aplicación para levantar, ingeniero. a ver, El no sé, tema de a que ver, nosotros, adelante. Adelante, adelante, lo escuchamos. ingeniero, disculpe, la verdad que todos estamos en planta, ingeniero, y gran parte no tenemos apoyo de otro lugar, ¿no? Y a veces cuando estamos en campo, la red es muy lenta, con las justas tenemos que ir a un lugar donde haya bastante, algo de señal para poder el examen, ingeniero. Ese es el tema, ingeniero. Solo esa parte quería aclararle. Muy bien. El examen que yo les paso es un Word. Entonces, para tú descargar un Word, no te va a consumir ni medio mega, por más lenta que sea en Internet. Tú vas a poder descargar el Word
y vas a tener el examen en tu poder, todo el tiempo que va a durar el examen, 24 horas. Entonces, ahí desarrollas tu examen y nuevamente cuando lo vas a subir, no te va a tomar, pues si lo tomas fotos, dependiendo de qué tanto lo resuelvan y lo escaneen o le toman fotos, ya llegará pues a 3 megas, 4 megas. 4 megas te va a subir en 40, 50 y en el peor de los casos 90 segundos. Entonces, no necesitas una muy buena señal para poder cumplir con tu examen. Por ahí no distingo alguna complicación. Porque de hecho que sí, la modalidad de gente que trabaja también me ha sucedido. Hemos estado en planta, hemos tratado de hacer un tiempo, pero no trabajas las 24 horas, ni siquiera las 12 horas en planta, no tienes un tiempo. Y este examen, como le digo, máximo se resuelve en 90 minutos. Se han estudiado y han repasado y todo en 40, exagerando, pues, ¿no? Con 35 minutos ya están terminando el examen, como si se está entregando. Porque también no voy a ponerse a este curso, si empiezan a ver bibliografías, llega a complicarse bastante, porque es básico y se puede desarrollar mucho. Pero no es mi intención llegar a ese punto. ¿Algún comentario más, sino para leer? A ver, mientras van levantando la mano, las aplicaciones como tal, por más que estés en tablet o celular, sí, hay una manita a un costado. Yo he entrado desde la tablet, del celular que no me cargaba, y estoy entrando también desde una tablet, y sí te aparece, pueden levantar la mano. Adelante, Karina, te escuchamos. Inge, buenas noches. Entonces el examen va a ser colgado por 24 horas y dentro de ese plazo se tiene que colgar el examen, ¿no? Correcto. ¿Y cuándo lo va a colgar el examen? No escuché eso. Allá, eso está programado. Yo igual, de todas maneras, yo ya tengo el examen ahí colgado, o sea, en el examen colgado va a aparecer la hora en que se ha programado para que esté habilitado en el aula virtual y ustedes lo puedan ver. Y les va a llegar un correo, porque eso es, por más manual, por más automático que yo le haya programado, yo les voy a mandar manualmente un correo indicándoles a todos que el examen ya está subido. Pero Inge, ¿para cuándo sería? Ver. Porque nosotros no hemos avanzado temas, o sea, solo lo que hicimos la primera clase nada más. Claro, el examen va a ser como está el calendario, el 3 de abril. Y hoy día el examen va a ser hasta el día que llegamos hoy. El día que lleguemos hoy, hasta acá va a ser el examen. Ya. A las 10:30 que terminemos las clases de hoy. Ok. Ya, por último, Paul. Adelante, Paul, te escuchamos. Paul. Sí, profesor, para combinar las preguntas, el tema de los PA1, todo eso que están colgados ahorita, entonces ya no se van a resolver, ¿no? Es solamente los exámenes que usted va a publicar con una fecha de anticipación. No hay problema. Repetimos, ¿no? Ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir. Los exámenes que han estado colgados son de cursos anteriores, o sea, se ha llevado la clase de todas maneras y han habido exámenes. O sea, esos exámenes ya se han tomado anteriormente. Ustedes comprenderán, no se puede volver a tomar los mismos exámenes de las clases pasadas. Porque me ha pasado, como he enseñado varias veces los cursos, pues se logran pasar los exámenes y ya saben más o menos qué va a venir, ¿no? Entonces, a veces sí repiten, a veces no, porque trato de, con tal de avanzar, hacer un banco de preguntas. Pero los que han visto ahí, no está. Yo he pedido que se deshabiliten. Creo que se han tardado porque, no sé, yo pedí eso ya la semana pasada, pero que por ahí vi que todavía está cargado, pero también como tenía problemas de internet no cargaba bien, tuve que habilitar otro router más para amplificar la señal. Pero una vez más, no, los que han estado ahí no se van a estar, porque incluso han estado en temas más avanzados. Y el examen va a ser hasta lo que lleguemos hoy. Muy bien, vamos a leer los chats entonces. Espero que se haya entendido. Ya podemos bajar la mano, Paul, si salvo queremos intervenir. Vamos a ver rápidamente. A ver, ¿qué examen, profesor? El PA1. Claro, el examen va a ser hasta donde lleguemos hoy. No lo puedo colocar antes, como les dije, el de este domingo no se va a colocar antes porque es muy tarde, pero se puede colocar en función a lo que les he explicado. Entonces, vayan decidiendo, pues, ¿no? Podemos hacer una encuesta y todo. Ya por experiencia me ha pasado que cuando pongo un examen pues, de una semana o de días, no lo logran realizar, se les complica mucho más, porque este curso puede tener muchos niveles, se puede complicar y es muy interesante. A mí me gustaría incluso. La idea no es también pues que ponerles un proyecto o un trabajo en grupos y les dejo una semana y no logran reunirse y al final no me presentan nada. Y me ha sucedido. De los 60, 70 que han estado, pues solo 10 lograban
reunirse o lograr desarrollar pues, el examen tipo proyecto, ¿no? Porque hay tipos de examen también. Ampliarlo les ayudaría bastante, pero ya les expliqué, ¿no? Ya les expliqué que si se puede ampliar este examen o no, pero veamos bien el nivel. Si se amplía el tiempo, se amplía el nivel. Por eso prefiero ponerles, por lo menos esto mismo, un examen de 1 hora y media nada más. Pueden enviar el link para unirlo. Ya me imagino que es el link del chat. Vamos a pasarlo de una vez para concentrarnos en el... estoy viendo también un montón de chats. Será el 24. Supongo que fórmulas, otros ejercicios. Claro, van a haber otros ejercicios, pero solo 24 horas. Claro, 24 horas, claro. Queda, bueno, ya están ahí opinando en el grupo. ¿Cuántas horas? Es importante que debatan, porque al final, como les digo, lo que yo voy a tratar de cumplir es lo que está en lo que está en el calendario de la universidad. Eso es lo que al final va, si no logramos ponernos de acuerdo, ya no nos complicamos y nos quedamos con lo que indica el horario de la universidad, que ya lo tienen incluso antes, ni bien se ha matriculado antes de comenzar las clases. A ver, archivos, los eléctricos, esto debe estar aquí. No me permite sacar el link. Le estoy escribiendo al administrador del grupo que genere el link, ¿ya? Que saque el link como administrador para que nos pase al chat. Listo. ¿Qué más tenemos? El grupo de WhatsApp. Se va a enviar, voy a pedir al administrador que este ya genere, ya le envié un mensaje por WhatsApp. Ya llamé lista. Eso lo vamos a ver al final, no se preocupen para los que faltan nada más. Ahí van opinando. Ya al final voy a considerar la asistencia, voy a llamar a los que faltan. La duración del examen, ¿cuánto es después de la carga? Ya, 24 horas suficiente. Bueno, sí, hay opiniones y de hecho que ahí vamos a tratar de ponernos de acuerdo porque son una gran cantidad de estudiantes. A ver, por ejemplo, el día 2 cae, para que quede un poco más claro, sábado. Entonces, es más probable que el día sábado a las 23:50 horas de la noche se active, o 55, o 23:55 normalmente se aparece, que es un tema acostumbrado para todos los cursos. Se activa el examen, o sea, antes de medianoche se activa el examen y dura 24 horas. El día domingo a las 11:55 de la noche se cierra el examen. Eso en la plataforma del aula virtual. Entonces ahí vemos que dura las 24 horas. 24 horas. Entonces pueden descargarlo la tarde-noche, al día siguiente, si trabajan. O sea que tienen tiempo para poder desarrollarlo. Y una vez más, tengan en cuenta que cuál es la ventaja que ustedes tienen a comparación de como normalmente en la universidad se toman los exámenes, ¿no? Llegas a la universidad no tienes pues computadora, no tienes calculadora, no tienes libros, estás tu lapicero, tu lápiz, tu corrector por ahí y tu examen, nada más. Así tomamos los exámenes, que es la forma, digamos, ya implantada para las evaluaciones. Pero ustedes tienen más ventajas y bueno, también va a ser las 24 horas, por lo menos para este examen. De allá para la siguiente examen nos ponemos más de acuerdo y vemos cómo se va desarrollando esto, ¿ok? Muy bien. Entonces nos metemos de lleno ya directamente a la clase. ¿Ok? Mientras en el break les paso, voy a ver la forma de tratarlo, sino que me ponga de administrador el que ha generado el grupo de WhatsApp para sacar el link y pasarles a todos. Pasarles el link. Excelente. A ver, hemos avanzado. Hemos visto qué son los átomos y hemos visto que es un circuito eléctrico básico, ¿no? Normalmente esto puede simular una... A ver, disculpe. Disculpe.
Hemos definido la carga eléctrica, ¿no? El concepto más básico. Y hemos visto la naturaleza de la electricidad. Acá les dejé una pregunta. Entonces levanten la mano los que desean participar. Recuerden que las participaciones yo las anoto para que puedan sumar puntos a sus exámenes. ¿Alguien estuvo? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerda? Vamos a dar una oportunidad más, ¿ya? Miren, acá hay una especie de contradicción. Vamos a ver con el marcador que se marca acá. El movimiento de los electrones es este, pero el sentido de la corriente es este. Entonces, les pedí que me expliquen por qué se daba eso. Levanten la mano y en orden participen. Hay alguien ahí, Rodrigo, es el sentido ideal de la corriente. Ya, pero no me dice mucho, no me dice mucho. A ver, creo que hay un minuto. Adelante, Arturo, te escuchamos. Bueno, el sentido opuesto al normal se hizo para efectos de cálculo, ¿no? Para facilitar los cálculos de Para las facilitar diferentes los leyes. cálculos. No, 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 no. Ah, El hecho de que tú tengas un sentido u otro, incluso vamos a ver más adelante, por ejemplo, vamos a cambiar al cursor. Si tú haces tu malla, ya adelantándonos un poquito a los que han visto un poco más de este sentido, y respetas los signos, el resultado te va a salir. Y si tú haces tu malla en este sentido, respetando los signos, el resultado también te va a salir. Siempre es un poquito confuso, pero lo importante es que te des cuenta muy bien qué es lo que estás interviniendo. Pero no es que te ayude a resolver. No va por ahí. ¿Alguien más? Muy bien. Acá también, creo que algunos de ustedes están llevando otro curso conmigo y yo lo expliqué. Me doy cuenta que no están prestando atención. Entonces voy a hacer esas preguntas para que quede claro, porque como electricista siempre es importante, o sea, como electricistas debemos saber el principio básico. ¿Qué significa el principio básico o el principio de funcionamiento? Entender el porqué de las cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas investigaciones van aproximadamente desde el año 1800. Uy, qué feo, vamos a ver, 1800. Entonces, desde el año 1800 ya habían varios investigadores, varias personas que se dedicaban a estudiar la naturaleza de esto. Pero para esa época, pues no sabían muy bien todo lo que estábamos viendo, ¿no? Que es un electrón, no estaba bien definido todavía, pero sí lograban entender el flujo de corriente. El flujo de corriente. Entonces, la palabra que va a entrar acá es esto. Cuando han llevado matemáticas, no sé hasta qué punto capaz, y depende, porque en la parte semipresencial también nos queda un poquito corto eso, capaz han escuchado la palabra axioma. ¿Qué significa? O sea, ¿por qué vamos a hacer un paralelo? Es porque un axioma es, entre otras palabras, el concepto es tratar de que entre nosotros, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo en algo y eso se va a respetar a lo largo. Por ejemplo, la clásica dubitativa de no, ¿por qué 1 más 1 es 2? Y no 3, no 4, y así, ¿no? ¿Por qué? Porque van a haber principios básicos muy intrínsecos que vamos a aceptarlos por más que podamos discutirlos. En matemáticas hacemos eso. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, ya por temas de la investigación que se ha hecho, como no se descubrían muy bien cómo funcionaban los electrones, vamos a tener un sentido convencional. Capaz por ahí va uno de sus compañeros que decía el sentido, ¿cómo puso? El sentido ideal. Ya, la idealidad es cuando nosotros aplicamos fórmulas y no hay otros factores que involucren al cálculo, ¿no? Por ejemplo, para la idealidad, esto es un cable de cobre, ¿ya? Entonces, de forma ideal, este cable de cobre para mí no tiene resistencia, pero si nosotros nos vamos a la forma real, por más conductor que sea, sabemos que el cobre tiene resistencia, ¿no? Los que han llevado conmigo dispositivos electrónicos hemos visto pues la forma ideal, la forma ampliada y la forma real, ¿no? Entonces veíamos como que mientras más
y mientras más nos íbamos a lo real, más parámetros intervenían en el cálculo. Entonces, ¿qué parámetros puede intervenir acá? La resistencia de este conductor de cobre, porque idealmente esta resistencia va a ser cero, o sea, no va a haber resistencia. Acá también, idealmente en este punto de conexión, sabemos que puede haber un punto caliente. Eso es, sobre todo la mayoría que ya trabaja entiende, ¿no? ¿Qué significa un punto caliente? Pues que se genera una resistencia ahí. Por falta de mantenimiento, por humedad, por ser equipos mecánicos, si es un cable con arandela, bueno, por un perdón con arandela, tipo de conexión, etcétera. Entonces, para este caso, ya yéndonos a los conceptos básicos y terminar antes, cuando se hacían estas investigaciones, pues no tenían muy claro ello, pero tenían que decidir cómo que la corriente debe tener un sentido. Incluso, bueno, viendo desde el punto de vista de corriente continua, ¿no? Y decidieron pues que vaya del polo más positivo al polo más negativo. Entonces esa es la convención que tomaron. Ahora sabemos ya mientras pasaban los años y las situaciones, lo ideal hubiese sido pues darle el sentido a la corriente como los electrones se trasladan, ¿no? Pero no, para efectos didácticos, nosotros nos vamos a centrar en que este va a ser el sentido de la corriente. ¿Ya? Por más que sepamos que los electrones van en sentido contrario. Y ese es el principio de las cosas, porque en un momento si tú quieres investigar más de este caso, te vas a dar cuenta pues que los electrones tienen un comportamiento en la materia muy, muy complicado. Y eso lo les comentaba en la clase pasada, ¿no? Hemos visto el modelo de Bohr, que nos permite entender mejor el flujo de electrones, pero nada, si vemos física cuántica, la teoría puede cambiar. ¿Ya? Incluso si vemos teoría de cuerdas, mucho más complicado. Entonces, no nos vamos a centrar en ello porque vamos a establecer esto. Para nosotros ese sentido de la corriente va a ser una convención. Y la mayoría de libros de circuitos eléctricos te dice lo mismo y en base a eso empieza a desarrollar su teoría. ¿Ya? Y los cálculos y el planteamiento. ¿Por qué? Porque ya toma como precepto este sentido de la corriente por convención. Muy bien. Claro, entonces, creo que ya hasta aquí ya hemos visto temas muy fundamentales que todos los electricistas debemos saber, pero no está de más. Como esto está siendo rápido y las sesiones son muy cortas y todo, nunca está de más que vuelvan a repasar, que vuelvan a ver un video, que alguien que discuta, que alguien que no entiende muy bien por qué existe una serie de parámetros intrínsecos que siempre van a ir de a tres para entender por qué funciona la electricidad. Pero eso siempre y cuando también vamos a ir desde el punto de vista de investigación, porque si vamos a estar un poco más orientados digamos, a la parte técnica, ¿no? A la parte gruesa, donde al final solucionamos problemas desde el punto de vista de producción o servicio, pues esto no va a pasar a más. Lo mínimo que vamos a ver, allá, la electricidad se ve del punto más positivo al punto más negativo. Ahí quedó, ya no hay mucha comunicación. Pero debemos saber todo, lo básico, todos. ¿Ok? Continuamos entonces si no hay consultas. Adelante, Franklin, te escuchamos. Ingeniero, entonces para concluir, la respuesta a la pregunta que usted realizó es que el sentido usual de la corriente que se determinó en aquellos tiempos por los axiomas y todo, se va a respetar y se viene respetando pese a que la corriente circule en sentido contrario. Esa es la respuesta. Casi todo, pero estamos confundiendo una palabra. Pese a que los electrones vayan en sentido contrario. Ese sería. Todo lo que has dicho, pero no pese a que la corriente vaya en sentido, sino que los electrones. Y una cosa es que los electrones puedan moverse y otra cosa es que el sentido del flujo de la corriente ya está determinado. Ahora, ojo, normalmente a nivel práctico nosotros no vemos mucha energía continua. Los electrónicos son los que más se dedican a esto. Porque, ¿qué es lo que vimos? A ver, voy a adelantarme hasta aquí. Aquí. Esto es la simbología de la corriente continua. Miren, ¿ven? Asumimos que los electrones van a un lado y la corriente va a ese mismo lado. Ya está. No nos complicamos. Porque así entendemos matemáticamente todo. Si esta es una pila, este es el símbolo, las pilas tienen 1.5 voltios, ¿ok?
que es un potencial, la dirección que se da es de un potencial más alto a uno menor, por eso el más al menos. Tú conectas por un conductor, pues acá vas a tener siempre 1.5 voltios en el transcurso del tiempo. Pero cuando nosotros vemos corriente alterna, ya las cosas cambian. Esta es corriente alterna. Miren qué hacen los electrones. Se van por un lado, para otro. Nuevamente vuelven por un lado, luego para otro. Entonces ahí está la complicación. Esto es cuando se va para un lado, y esta parte de la gráfica es cuando se va para otro. Y nuevamente para el otro lado, y así para el lado. Entonces, cuando tú veas flujos de potencia, ya en sistemas eléctricos de potencia, esa convención va a continuar. Por más que tú sepas que los electrones van a un lado u otro. Entonces, si estamos viendo desde el punto de vista técnico, esto de aquí no nos va a complicar demasiado. Pero si vamos a ver materialidad, comportamiento, transistores y todo el tema electrónico, esto sí te va a interesar. La parte eléctrica, no del todo. Entonces, todo lo que has dicho, pero la corriente va a tener un sentido por más que los electrones tengan otro. A ver, ¿quién más? Entonces, creo que es un poco más claro. Adelante, Iván, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ingeniero. Ya que tocaste este tema, es muy interesante, ya que cuando nosotros medamos un motor eléctrico, utilizamos una inyección de seno. Entonces, nosotros colocamos un cable positivo, bien conectas pues a la fase del motor, y el otro colocas el cable negro, colocas pues a la tierra, ¿no? Entonces, si nosotros entramos al sentido convencional, si entendemos de que va a inyectarse por el cable rojo, pero realmente el sentido es inverso, que se está inyectando por tierra, y lo que estamos midiendo es el tipo de aislamiento, ¿no? En este sentido, ¿no? Eso se utiliza bastante, ¿no? ¿Cuál es el sentido correcto que tenemos que utilizar al poder medir un circuito, ¿no? Nada más eso quería aportar. Correcto. Esta parte es importante que la entendemos, ¿saben por qué? Porque, a ver, cuando vimos el curso, algunos de ustedes me acuerdo que llevaron el curso de circuitos, dispositivos electrónicos, semiconductores, ¿qué sucede? Nosotros tenemos pues el enlace covalente con los materiales, acá está el silicio, y vamos a especular que este es un electrón. Entonces, como hay un electrón menos en el otro silicio, o en el otro material que se va a unir, va a generar un hueco. Pues nosotros vamos a creer que los electrones van a saltar de este lado a los huecos. Y acá, como este saltó, nuevamente acá se va a generar un hueco y va a estar vacío, pero ahora el electrón en otro determinado tiempo va a estar acá porque saltó. Pero que también se da, si lo veo de otro lado, es que el hueco se ha trasladado para este lado. Entonces, es como el efecto de las ruedas de la bicicleta o de los autos. ¿Sí se acuerdan? Cuando ustedes están concentrados viendo cómo es la rueda de una bicicleta, va a llegar un momento en que van a tener la impresión que se va a ir para el otro lado. Entonces, eso es a nivel de electrones. Y esto en semiconductores es muy importante porque tú vas a tener una especie de esto, ¿no? Tú vas a jalar algunos electrones para un lado dependiendo de cómo el transistor está funcionando, y este mismo electrón puede ser atraído para este lado. Entonces, tú vas a tener ciertas cargas, y esto se va, por eso les digo, en la parte electrónica es más estudiado, para que puedas determinar el 1 o el 0, o incluso la escala grises de ahora de lo que se está estudiando en computación. Entonces, ahí sí es muy importante ver pues cuál es el hueco, cuál es el electrón. Para el caso de corriente continua, no te compliques mucho, sí es importante determinar tu positivo y tu negativo. Claro, tú vas a saber que estás, digamos, esta fuente que es tensión, está entregando energía. No, está haciendo que los electrones se vayan para este lado. Entonces, algo así les comentaba. No quiero ser muy intrínseco en esto porque puede llegar a complicarlos, pero les digo, desde el punto de vista práctico, en alterna por lo menos es ver tu positivo y tu negativo. Ya está, no te compliques más. Pero siempre es importante decirlo porque estudiamos esto. Por ahí alguno de ustedes puede dedicarse al tema más, digamos, de investigativo, ¿no? O incluso desarrollar un prototipo, y cuando estás haciendo pues tus experimentos, por ahí probando, que haciendo otra cosa, esto te va a valer. Entonces sí tenemos que tocarlo. Lo que sí tenemos que entender es que a partir de acá, con todos los estudios que vamos a generar en este curso, esta convención se va a cumplir, ¿ya? Es la convención que estamos
Esto, bueno, se han puesto de acuerdo hace muchos años para el estudio y en base a eso han desarrollado toda la investigación y la teoría que se ha planteado. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a ver rápidamente acá las otras dos variables que tenemos, ya, tensión y corriente. Rápidamente acá, esta es una fuente de tensión. Como veíamos, el símbolo en continua, ya, o también en otras bibliografías DC que está en inglés. Todo relacionado a la corriente. Direct current o AC, alter current. O corriente continua o corriente alterna. La fuente de tensión, este es el símbolo en continua. Este es un símbolo de un amperímetro. Bueno, acá, por temas de tiempo también, lo básico que tenemos que saber es que el amperímetro va en serie y los voltímetros van en paralelo, y eso también vamos a ver hoy día. ¿A lo que? A la carga. ¿Qué va a ser la carga? Pues nuestra resistencia, puede ser pues resistencia inductiva, puede haber resistencia capacitiva y muchas resistencias más. Ya, como concepto, corriente, velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo, medida en amperes, amperes en inglés, también en castellano amperios, ¿no? Y el símbolo es la A. Cantidad de electrones también nos dice que es la corriente por pasar una sección transversal, claro, porque tu cable de cobre es así, ¿no? Y el flujo de electrones pasa esa sección transversal. Muy bien. De introducción. Esta parte también le he puesto para dejarles un poquito en claro y también ver las expectativas de cómo vamos a llevar este curso. La corriente eléctrica, y si nosotros somos bastante, digamos, incisivos, podemos llevar este tipo de manifestaciones matemáticas y se puede desarrollar tranquilamente. Sin embargo, por la modalidad y el tiempo que tenemos, no lo vamos a hacer, solo les presento. ¿Qué significa esto? Matemáticamente, la corriente eléctrica es la relación entre la carga, esto es el símbolo de la carga, la Q, y el tiempo. La D es el diferencial, ¿no? O sea, si nosotros vemos ya cuando vemos matemática 2, diferenciales e integrales, es pues la cantidad de carga que ha pasado mediante un tiempo. A eso nosotros lo definimos como corriente. La corriente se mide en amperes. ¿Y qué significa un ampere? Esa carga, que es el coulomb, la medida de la carga es coulomb, en un determinado tiempo cuya medida del tiempo es el segundo. Ya, solo les presento hasta ahí, no quiero complicar más, porque sí, matemáticamente podemos acá hacer todo un estudio. Hacemos la integral y todo lo que habíamos acá, ¿no? La carga transferida, o sea, acá toda esta fórmula la vamos a integrar. Vamos a integrar desde un tiempo t0 a un tiempo t. Entiendo que iba esa parte matemática se podría hacer, pero lo voy a integrar desde el tiempo 0 que comienzo al tiempo 1. O puedo ya estar en mi tiempo 0, va a ser en la escala del 2 al tiempo 5. Entonces, eso, vamos integrando ambos, obtenemos esta relación. Ya, netamente, como les digo, matemáticamente también hay mucho estudio, bastante teoría. Pero no, les presento esta parte nada más para entender esta relación y no nos vamos a centrar ni nos vamos a, digamos, no vamos a profundizar en esta parte. ¿Ok? Es simplemente esta relación sobre todo la que tenemos que entender. Paso de carga que se mide en coulombs en un tiempo determinado. Entonces, como les decía, acá ya vamos a ver dos tipos de corriente. Corriente continua, la característica, creo que también algunos están llevando conmigo instalaciones eléctricas, ahí tenemos más tiempo y más simulaciones, pero esto se entiende desde el punto de vista matemático, ¿no? Si acá tú tienes 3 voltios y tú cierras el circuito y empiezas a la fuente de tensión, empieza a generar pues este movimiento electrónico que resulta en una corriente I. Vamos a ver la gráfica de esta forma, como una línea, va a ser constante en el tiempo. Esta línea se va a ir al infinito mientras la fuente de tensión está entregando energía y generando el movimiento de electrones para que la corriente fluya a través de una resistencia normalmente. A diferencia de la corriente alterna, la corriente alterna tiene esta particularidad.
Se va al positivo, se va al negativo. Se va al positivo, se va al negativo. ¿Cómo? De esta forma. A ver, vamos a usar esto. ¿Recuerdan? Eso también lo vimos. Cuando nosotros llevábamos nuestro plano cartesiano y sobre todo cuando estudiamos trigonometría, había un cuadrante 1, un cuadrante 2, cuadrante 3 y un cuadrante 4. ¿Qué significaba eso? Aquí nosotros vamos a tener el tiempo y en este caso vamos a tener tensión. También puede ser corriente, ¿ya? Funciona para ambos en la corriente alterna. Entonces, si tú te dibujabas acá y te ibas para este lado, ¿qué significaba? Que tanto en tus ordenadas, si estoy en este lado, soy positivo, y si estoy para este lado de la derecha, en las abscisas es positivo. Positivo y positivo para ambos. Entonces, hasta esta parte todo es positivo. Estamos en el lado derecho. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? Si estoy en la parte de arriba, en las ordenadas, soy positivo, pero en las abscisas ya estoy en el lado izquierdo. ¿Qué soy? Soy negativo, ¿no? Entonces acá está la combinación positivo-negativo. En el tercer cuadrante, estoy por debajo de este cero, de este origen. En las ordenadas, ya, negativo entonces. Y estoy a la izquierda de las abscisas, también negativo. Negativo, negativo. Y en el cuarto cuadrante, estoy debajo de las ordenadas, allá primero es negativo, pero estoy a la derecha en las abscisas, es positivo. Entonces acá quería llegar entre el primer y cuarto cuadrante, pues la onda de la corriente y la tensión alterna es así. Entonces vamos a ver que en el eje de las ordenadas, que es la tensión, se va a hacer en un momento positivo y en otro momento negativo. Entonces esta parte es positiva y esta es parte negativa. Es por eso que se explica que los electrones van en un sentido en un momento, después cambian a otro sentido en otro momento. Esto ya lo vamos a explayar más cuando pasemos a ver corriente alterna, ¿ya? La parte también, vamos a ver hasta cómo vamos avanzando y cómo resuelven los exámenes, porque para poder entender mejor toda esta teoría, entramos al campo de los números imaginarios. Y esto normalmente pues todo un estudio, ¿ya? Pero no lo vamos a complicar si no lo han llevado, estimo que sí, pero igual vamos a hacerlo lo menos complejo posible para que podamos entender la corriente alterna. De esta manera introductoria, sabemos que hay otras dos corrientes y hay otros tipos más de corrientes. Pues la corriente continua, como hemos visto, la tensión continua se manifiesta de la similar forma, ¿ya? Esta corriente, por ejemplo, decrece en el tiempo, como la descarga de una pila, y eso lo vamos a estudiar ahora. Esta corriente se alterna de forma irregular, ¿no? Porque no cumple la forma sinusoidal. La forma sinusoidal es esta. Desde este punto de acá, cumple un periodo hasta acá, y esto se repite, y se repite, y se repite. Eso es un ciclo, un periodo. Acá vemos que es irregular, puede suceder también. Esta corriente es rectangular, esta corriente es triangular, esta corriente cuyo valor va a cambiar con el tiempo, es irregular también. Hay varios tipos de corrientes. Va a haber varios tipos. Lo que vamos a estudiar solo la continua y la alterna de esta forma. ¿Qué más? Unidades. Bueno, corriente eléctrica, nuevamente flujo de electrones. Diferencia de potencial. Tiene que originar un flujo de corriente. Esta es la fuente, pues la que nos va a generar un flujo de corriente. Y la vamos a ver en voltios. ¿Ya? Voltios en castellano, volt en inglés. El símbolo para ambos es el mismo, una V. Y el tercer parámetro importante es la resistencia. Unidad fundamental, ohmios. Ohmios en castellano, ohm en inglés. Ese dispositivo, tranquilamente, esto es lo más básico de la resistencia. Dispositivo que se opone al paso de corriente. Así de sencillo. Entonces, nuevamente, así como vimos la corriente, también vamos a tener esta expresión para la tensión. Entonces, ¿qué nos dice? La tensión, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es mover el electrón. Normalmente en un conductor, pues, ¿no? Para que no haya este problema de la resistencia. Nos conviene que no haya mucha resistencia, que no haya mucha oposición para que ese electrón se pueda mover. En este caso, por convención, a una dirección en particular. ¿Qué es lo que se tiene que eso? Se tiene que generar un trabajo, pues. Trabajo para transferir esa energía. Ese trabajo nosotros lo vamos a conocer como fuerza electromotriz. Esto también lo vamos a estudiar. Y se representa pues por la batería que hemos visto hace un momento.
Esta fuerza electromotriz se conoce como tensión o diferencia de potencial. Aquí también no nos vamos a poner muy intrínsecos, no nos vamos a ver detalladamente por temas de tiempo, pero lo podemos tomar como un sinónimo, porque he visto un par de memes por ahí. Oye, ¿cómo te llamas? Diferencia potencial. Ah, yo te voy a llamar tensión. Así de sencillo, no nos complicamos más. ¿Qué podemos ver en la fórmula? Que la tensión entre un punto A y B, que es la representación, entre dos puntos A y B, en un circuito eléctrico, es la energía o trabajo necesario para mover una carga unitaria desde A hasta B. Entonces acá está, ¿no? La tensión entre A es para mover una carga unitaria. El trabajo para mover esta carga. El doble trabajo, acá lo tenemos, para mover esa carga. Entonces, también W lo podemos conocer como energía o trabajo, vamos a tomarlo como sinónimos. Y normalmente trabajo, pues, lo simbolizamos con una W. Ya, su unidad es joules, Q la carga en coulombs, que hemos visto, y la tensión AB se mide en voltios. Bueno, ¿quién vio esto? Alessandro Volta, ¿no? Mira, desde 45 hasta 827, quien vivió y inventó la batería voltaica. Este fue el primer principio de forma química para generar una fuente, una fuerza electromotriz. Entonces, en esta ecuación que vemos que un volt va a ser igual a un joule entre un coulomb. Y el joule también que tiene, ¿qué otra igualdad tiene? Es el newton por metro, pues. Cuánta fuerza en una determinada distancia. Entonces los presento hasta aquí nada más de manera general porque no nos vamos a poner muy intrínsecos ni vamos a desarrollar mucho esto, sino simplemente para conocerlo. Pero entendamos que matemáticamente también se puede desarrollar bastante todo esto. ¿Ok? Entonces acá lo vamos a ver de forma gráfica. Entonces tensión es una diferencia de potencial. Requerida para mover una carga, normalmente unitaria, ¿no? Para que cumpla esta relación, por eso carga unitaria, a través de un elemento medida en volts. ¿Qué podemos ver acá? Acá está desde un punto, normalmente mayor, a un punto menor. El menor somos menor. Si tenemos esta convención, nos estamos hablando de la tensión AB. ¿Qué puede pasar? Si yo tengo lo mismo acá, la tensión de A a B es igual a 9 voltios, porque va de positivo a negativo, pero si yo invierto la polaridad, voy a invertir también este signo. Esta parte es importante de la convención que hablamos, porque si por ahí tú no planteas bien tu MAI de circuito que vamos a ver más adelante, y te equivocas en un signo, y no viste bien esto de acá, porque si en un punto es positivo, en otro momento es negativo, todo el desarrollo que puedas realizar va a fallar. Va a fallar. Entonces es muy importante estar atentos en esta convencionalidad de signos en corriente continua. ¿Ya? Entonces, sí está sencillo, ¿no? Si cumple la misma teoría que hemos estado viendo del punto más positivo a negativo, lo puedes poner positivo. Pero si por ahí cambia la polaridad, sobre todo cuando se presentan los ejercicios, o digamos, ¿no? Tú tuviste la pila de esta forma, la batería, acá está la parte ampliada del positivo, y acá va la parte negativa, ¿no? Acá entra la otra pila, puedes conectar otra pila acá, sin mayor problema. Pero si se te ocurre invertirlo, ¿cómo se va a presentar la pila acá? Ah, ya, la pila, gráficamente tú las vas presentando de esta forma. Has invertido la polaridad. Si has invertido la polaridad, acá va a ser negativo. Entonces, cuando tú lo midas desde esta forma, en este sentido, vas a tener menos 9 voltios. ¿Ya? Por eso es importante en corriente continua tener bien claras las polaridades. Ok, hasta ahí la parte introductoria. Vamos a ver fuerza electromotriz. ¿Alguna consulta hasta este punto? Claro, entonces. Muy bien. Sí. Ok, Karina. Siempre es importante preguntar, ya, sobre todo en estos tiempos, porque yo sé que hacen un esfuerzo para conectarse y aprovechemos. Muy bien. Fuerza electromotriz. Lo veíamos hace un momento, ¿no? Diferencia potencial en circuito abierto, sobre todo, para generar, pues, un trabajo. El voltaje terminal, en este caso ya vamos a tener un voltaje terminal, VT, que lo vamos a ver con esta relación. Para un circuito cerrado, porque estoy cerrando, mira, acá está, ¿eh?
La fuerza electromotriz en este circuito, vamos a cambiar de color, se va a presentar aquí. ¿Por qué? Este es un interruptor y está abierto. Entonces, esta fuerza electromotriz representada por una batería va a tener un valor. La fuerza electromotriz la vamos a representar por esta E en cursiva y va a representar 1.5. Pero esta fuerza electromotriz genera una fuerza, cierra el interruptor por una carga. ¿Y qué pasa cuando cierra el interruptor? Esta carga, vamos a cambiar de color acá, esta carga empieza a encenderse, pues una luminaria, ¿no? Tiene una resistencia. En este caso la resistencia que le vamos a dar es la convencional de la fórmula. Tiene una resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar con la tensión que va a haber en este punto y en este punto de acá? Lo vamos a representar por VT. Va a disminuir. Sí se nota, ¿no? De 1.5 a 1.45. ¿Y cómo representamos en una fórmula esto? De esta forma. La tensión o voltaje terminal va a ser igual a la fuerza electromotriz menos la caída de tensión, por llamarlo de una forma, que se está generando en este espacio. ¿Okay? En este caso, la resistencia que se va a generar, muy aparte de que esto pueda tener una resistencia, digamos R1, acá también va a existir. Entonces llevamos no tanto yendo al punto ideal, sino entendiendo que la fuerza electromotriz va a estar en una pila como tal, porque no está entregando fuerza, pero cuando ya la hace, va a tener una disminución por los elementos resistivos que van a estar en este circuito. ¿Ok? Entonces, si yo quiero mantener esta relación, vamos acá a detallar ya la ley de Ohm, necesario saberlo, porque ya la han escuchado. La ley de Ohm va a ser prácticamente este circuito. Este triángulo, perdón. La ley de Ohm, mnemotécnicamente hablando, lo representamos de esta forma. ¿Qué significa? Que si yo quiero saber cuánto es esa tensión, lo único que tengo que multiplicar son estos dos valores. Corriente por resistencia. Y así puedo, digamos, ¿no? Va la corriente ir para un lado de la ecuación o la resistencia. Como lo ven en este triángulo, quiero ver la corriente. Ya, esa corriente va a ser igual en el numerador la tensión y en el denominador la resistencia. O quiero ver la resistencia. La resistencia va a ser igual en el numerador la tensión y en el denominador la corriente. Entonces, eso aplicamos la ley de Ohm y nos sale esta ecuación. ¿Ok? Para entender la fuerza electromotriz. La tensión, la ley de Ohm sencillamente es eso, ¿no? Tensión va a ser igual a corriente por resistencia. Entonces, en un circuito, también, esta va a ser una fuente de tensión. Acá va a haber otra tensión. Y esta caída de esta pila, que vamos a representar con la letra R, es otra caída de tensión. Entonces, ahí se va a cumplir otro de los preceptos que tenemos en circuitos, que las fuerzas que se generan, nosotros lo representamos con tensiones, van a tener una ley de conservación de la energía. Y quiere decir que esa fuerza electromotriz va a ser igual a la tensión terminal más la tensión que se genera en la pila. ¿Sí? Si ven, ¿no? Esto pasa al otro miembro sumando. Aquí está el más. Entonces hay una ley de conservación de la energía. Aquí ya por inspección, simple presión, si esto vale 1.5, y yo sé que por este dato acá me dice que vale 1.45, ya puedo entender cuánto me sale esto, ¿no? 0.05. Todos en voltios. Vamos a desarrollarlo de la siguiente forma. Si yo quiero ver la corriente, en este caso, vamos a cambiar a ver al marcador, sería que la fuerza electromotriz entre ambas resistencias. Esta resistencia R mayúscula va a ser de la luminaria, ¿ya? Y esta R minúscula va a ser ¿de qué? De la batería. R mayúscula para este caso y R minúscula para la batería.
Estamos considerando que los cables idealmente no van a tener resistencia. Solo la batería y esta pequeña luminaria o lámpara. Entonces, si yo despejo eso, voy a tener la siguiente relación para la corriente. Ahora me dice que hago una multiplicación cruzada. ¿Qué voy a tener, pues, en este caso? A ver, esta sigue siendo mi batería. Y hemos indicado que va a tener un valor E. Ahí está. Y hemos indicado que va a haber una resistencia pequeña, ¿no? La vamos a llamar R. La batería tiene una resistencia. Como sabemos que esto es una fuerza electromotriz, va a pasar corriente en este sentido. Recuerdan, el más grande es más y el más pequeño es menos. Ese es el sentido convencional. Y esta R de acá es mi lámpara, ¿no? La que hemos visto de color amarillo hace un momento. Ahí está. Ahí está mi lámpara amarilla, el cual va a tener una resistencia R mayúscula. Entonces, esta tensión terminal va a ser en la lámpara, en este punto y en este punto. Ahí lo que debemos entender es que esta tensión por ley de Ohm va a ser igual a la I, que es esta corriente de acá, por la resistencia que es esta R de acá, de mi lámpara. Entonces, yo tengo ya identificado en mi gráfico esta relación. Y si esto ha pasado al otro lado, multiplicar, ¿qué voy a tener? I por R mayúscula. Aquí está, I por R mayúscula. Y por esto, como está con un más, también pongo el sentido del más, o el signo más, y esta R multiplica a esta misma corriente. Entonces, I mayúscula por R minúscula es igual a esta fuerza electromotriz. De las dos ecuaciones que obtengo, lo mismo que tengo aquí, ¿no? Tanto lo hemos visto por deducción, como en este gráfico para llegar a la misma fórmula. ¿A qué va a ser esta tensión terminal? A la fuerza electromotriz menos la caída de tensión en la batería. Muy bien, en este caso estoy anulando la variable que no me interesa de la lámpara, la corriente por la resistencia de la lámpara. Continuamos entonces. Vamos a ver este ejemplo, ya con números. Una batería de 3 voltios, ¿no? Normalmente que sean 2 pilas, de las que comúnmente compramos en la calle, en cualquier tienda. Me dice que va a tener una resistencia interna. Esta resistencia interna, nosotros la vamos a conocer, como hemos visto, R minúscula. Y le da un valor. ¿Cuánto va a tener? 0.5 ohmios. Recuerdan que la resistencia de ohmios, este es el símbolo de ohmios. Y se va a conectar una resistencia de carga de 4 ohmios. ¿Cuál es la resistencia de carga? Pues esta lámpara, que tiene el símbolo R mayúsculo. Entonces, la resistencia de carga va a ser expresada de esta forma. R mayúsculo igual a 4 ohmios. ¿Qué me pregunta? ¿Qué corriente se entrega? ¿Y cuál es la diferencia potencial en los terminales VT? ¿Dónde están los terminales VT? Vamos a cambiar de color. Los terminales VT va a estar acá, en este punto y en este punto, porque es la resistencia R mayúscula. Acá está la tensión VT. Y me pide la corriente. La corriente. Entonces, hace un rato habíamos la fórmula, pues, ¿no? ¿A qué va a ser igual esa corriente? A la fuerza electromotriz. ¿Cuál es esta fuerza electromotriz? 3 voltios. Aquí está, 3 voltios. Dividida entre la suma de las dos resistencias. ¿Y a qué resistencias? La resistencia de la carga o de la lámpara, que es 4 ohmios, y la resistencia interna de la batería, que es 0.5 ohmios. Con esta sencilla relación, yo obtengo la corriente, haciendo operaciones, 0.667. Bueno, 0.6 periódico puro va a salir. Lo redondeamos a 3 decimales. Muy bien, ya hay lo primero, ¿no? La corriente que se entrega, 0.667 amperios. Ya hay esta corriente. Ahora me pide el voltaje o la diferencia de potencial terminal VT. Entonces también hemos visto la fórmula de arriba, como aquí está expresado, a la fuerza electromotriz menos la caída de tensión en la batería. Entonces, mi fuerza electromotriz es 3 voltios. La corriente ya la hallé, 0.67. Y la resistencia de la batería, 0.5 ohmios. Resuelvo esta operación y obtengo esta caída de tensión. Entonces, gráficamente, ¿qué se ve?
Esta batería, en este punto más y en este punto menos, me representa 3 voltios en circuito abierto. ¿Ya? Yo cierro mi circuito, empieza a pasar la corriente I. Pasa a través de esta resistencia, no hay problema, pero la tensión que se va a generar en este punto va a ser igual a, ¿qué? A la caída de tensión que se está dando, ¿no? Recuerden que este no es el mismo que este. Este no es el mismo que este. O sea, hay una caída de tensión acá. Esa caída de tensión está generando esta resistencia de 0.5 ohmios. Entonces, de 3 pasa a 2.67 voltios. ¿Okay? Sencillo el ejemplo, un circuito simple que estamos viendo en fuerza electromotriz. ¿Se entendió el ejemplo? Para continuar con uno siguiente. Sí, ingeniero, sí se entendió. Excelente. ¿Okay? No está muy complicado. Adelante, adelante. No sé quién está hablando, pero continúe. Se quede cortos. No me va a alcanzar más tiempo para hacer más ejercicios. Lo lamento porque tenemos que avanzar con los turnos, pero adelante. A ver. Sí, quisiera, pero nos va a faltar tiempo. Tenemos solo hasta las 10:30. Tengo que desarrollar hoy día potencia, que no es muy complicado, lo vamos a ver introductoriamente. De ahí tengo que ver un ejercicio más, ya con potencia vamos a ver, para entender algo similar con la caída de tensión. Vamos a ver también algo sencillo de los equipos como amperímetros y voltímetros. Vamos a tener que pasar a ver la resistencia que tiene cada uno de ellos. Vamos a detallar la ley de Ohm, circuitos en serie y paralelo. Así que vamos a ver un ejemplo más con potencia, ¿ok? Entonces, de manera rápida, la relación de potencia también va a ser similar a la de Ohm. ¿Se acuerdan del triangulito? Va a suceder algo similar. La potencia va a ir acá arriba, la tensión va a ir en este punto y la corriente en este punto. Entonces, si tú quieres ver la potencia, ves que la tensión y la corriente van juntas o seguidas, sea tensión por corriente, que es lo que se muestra acá. Y si yo quiero introducir la ley de Ohm, porque tengo una relación de tensión, corriente y resistencia, pues esta tensión lo puedo reemplazar acá, ¿no? ¿A qué es igual a esta tensión? Pues acá lo sacamos. Como tenía potencia, es igual a tensión por corriente. Pero de acuerdo a mi triángulo de acá a la derecha, tensión también es corriente por resistencia. Entonces acá, esta V lo pongo corriente por resistencia. Y esta corriente sigue multiplicando. ¿Allá qué tienes? Tenemos una corriente acá y otra corriente. Corriente por corriente, corriente al cuadrado. Y la resistencia que sigue subiendo sola ya por la resistencia. Entonces podemos unir ambos triángulos y tener esta relación, ¿no? Potencia va a ser igual a corriente al cuadrado por resistencia. Y también podemos ver en términos de tensión, ya potencia va a ser tensión al cuadrado entre la resistencia. ¿Qué podemos deducir entonces? La definición de potencia es trabajo, recuerden, o energía por unidad de tiempo. Estas son las relaciones que se cumplen por las ecuaciones que les he presentado. Y bueno, acá nos indica que la primera está relacionada con análisis y pérdidas de potencia de la fuerza electromotriz. Las últimas se asocian pues, a la carga, ¿no? Las cargas externas con las que vamos a trabajar. Muy bien, la fórmula también probablemente ya la hayan visto anteriormente. No nos vamos a complicar en esta parte más. Potencia se desarrolla aparte. Más nos vamos a quedar en circuitos de corriente continua y alterna, ¿ya? Pero vamos a ver la fuerza electromotriz en función a la potencia. Recuerden que esto, potencial, es sinónimo de voltaje, ¿ya? Diferencia de potencial o potencial es sinónimo de voltaje. Entonces, ya habíamos visto en nuestro circuito anterior, el simple que vimos, esta relación. La misma. La potencia en el terminal, perdón. El voltaje o la diferencia de potencial en el terminal va a ser igual a la fuerza electromotriz menos la corriente por la resistencia interna de la batería.
Acá también tengamos mucho cuidado, ya uno es potencial o diferencia potencial y otro es potencia. Entonces, si yo multiplico por la corriente, recuerden, ¿no? Si a una tensión lo multiplico por corriente, voy a obtener potencia. Entonces, acá le vamos a multiplicar, vamos a cambiar esto. Ahí está, por una corriente, y en este miembro también por una corriente. Vamos a verlo de forma más matemática, ¿ya? Vamos a borrar, vamos a entenderlo mejor así. Yo a ambos miembros voy a multiplicarlo por una corriente. Entonces, agarramos así en paréntesis y multiplicamos por esta corriente I, la misma de aquí. Y acá también lo multiplicamos por una corriente I. Obtenemos eso, ¿no? La tensión T va a ser igual. Esto, al tener una propiedad distributiva, pues la corriente se va con uno de los miembros por la fuerza electromotriz, aquí está, y con el otro también. Se copia el menos y por el otro miembro. Como es corriente por corriente, voy a tener corriente cuadrada por la resistencia interna. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta fórmula? La potencia entregada al circuito externo es igual a la potencia entregada en la fuerza electromotriz, acá hay una potencia entregada en la fuerza electromotriz, menos la pérdida de potencia a través de la resistencia interna de la batería. ¿Ok? Entonces acá ya estamos hablando en términos de potencia. Al final, similar a la tensión como he visto hace rato, acá se cumple la ley de conservación de la energía. Esta potencia, terminal T, va a ser la potencia electromotriz menos la potencia que se pierde en la resistencia interna de la batería. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Nuevamente, tengo mi batería de 3 voltios. ¿Ya? Su resistencia interna, recuerdan, R minúscula, sigue siendo 0.5 ohmios. Ok, esto de acá. Y la resistencia de la carga sigue siendo 4 ohmios. Significa que la R mayúscula, como lo representamos a la carga, que es una lámpara, es 4 ohmios. Hay que ver o discutir la potencia. Entonces, ya habíamos determinado que mi corriente es 0.667. Y mi tensión o mi diferencia potencial terminal o VT, que es lo que le hemos llamado, vamos allá que es 2.67. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a obtener esta variable de acá. Pues a mi fuerza electromotriz la vamos a multiplicar por la corriente. ¿Cuánto es esa corriente? 0.667. Mi fuerza electromotriz es 3 voltios. Por mi corriente me va a hacer una potencia de 2 watts. Recordemos que la potencia se mide en watts. Este es el símbolo. Ahora quiero obtener esta variable de acá. Recuerdan que tengo mi corriente al cuadrado, aquí está, por la resistencia interna de la batería 0.5. ¿Qué potencia me da? 0.222 watts. Ah, ya, por ley de la conservación de la energía, ¿qué hacemos? Podemos hallar también la potencia en esta resistencia, ¿no? Resistencia 4. ¿Cómo hacemos? Pues sencillamente igual la corriente al cuadrado, que es 0.667 al cuadrado, pero en este caso lo vamos a multiplicar por la resistencia de la carga, en este caso la resistencia de la lámpara. Voy a poner 1.78 watts. Ahora esto lo voy a comparar con mi fórmula anterior, acá. Esta tensión terminal por la corriente. ¿Cuánto me sale? Lo vemos aquí. ¿Cuánto era mi tensión terminal? 2.67. Por esta corriente, ¿no? 0.667. Aquí está, ¿eh? 2.67, que es mi tensión VT, por la corriente que hay allá, 0.67. ¿Cuánto me sale? 1.78 watts. Que viene a ser la misma potencia que aquí. Entonces, a nivel de fórmulas se cumple. Y esa potencia es la que se va a consumir en la carga. Hasta ahí claro, ¿no? Entonces estamos viendo una relación de igualdad para este caso del trabajo que toma cada uno de ellos. ¿Ok? Ahora entonces vamos a continuar. Si yo lo quiero ver ya con mi fuerza electromotriz que hemos determinado hace un momento, que es 2 watts, la pérdida de potencia en la resistencia interna de la batería, 0.22 watts.
La potencia perdida en la resistencia a la carga externa de la lámpara, 1.78. Debe existir una ley de conservación entre estas tres, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían? A ver, la potencia VT en este lado, ¿no? La misma fórmula que tenemos aquí. ¿Dónde está? Aquí. Esta misma fórmula vamos a usar la potencia en la tensión o la diferencia potencial terminal, VT. ¿Cuánto hallamos? 1.78. Aquí está 1.78. La fuerza electromotriz, la potencia en la fuerza electromotriz. ¿Cuánto hemos hallado? 2 watts. Y la potencia que se pierde en la resistencia interna, 0.22 watts. ¿Se cumple la ley de la conservación de la energía? Sí. Esta ecuación se cumple. Decimales más, decimales menos. Estamos demostrando entonces que cumple esa fuente de potencias en ambas cargas. O sea, va a haber una potencia por esta resistencia, va a haber otra potencia por esta resistencia y la fuerza electromotriz va a generar otra potencia. Y todas ellas se relacionan con esta ecuación. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna consulta? Sencillo, ¿no? No está muy complicado. Dejar un balotario de ejercicios para practicar. Ya, a ver. Tendría que hacer varios ejercicios. Lo que más le puedo recomendar pues son de los libros que están en el sílabo. Ya en la parte final de cada capítulo hay ejercicios ahí. Podemos ver ellos. Lo que más quiero en los ejercicios de mi parte es que ejemplifiquemos esto. Tengamos claros estos conceptos. Acá hemos visto de forma ideal tanto la tensión y la fuerza electromotriz como la potencia en cada uno de ellos. Y aquí lo vamos a ir un pasito más, cuando empezamos a ver una descarga en este tipo de equipos. De ahí que salga para los exámenes posteriores. Es una metodología ya, pero lo que tenemos que entender es que estamos en una... unos segunditos, Karina. El comentario que pone Ronnie, no es una academia. En la academia esa es la metodología. En la academia, digamos, hay un balotario pues, de 10 preguntas. Vamos a ver, no sé, un tema sencillo. Allá, ecuaciones de primer grado. Entonces comienzas pues, por la pregunta 1, 2 y vas haciendo el balotario hasta la pregunta 10 de menos a mayor nivel, ¿no? Y empezamos a hacer ejercicios. Lo que quiero que me comprendan que este tiempo es muy, muy ajustado para el curso que estamos llevando. Entonces, no va a alcanzar, ¿no? De esto podemos hacer 20 ejercicios, pero ¿cómo desarrollamos los demás temas? ¿Ya? Entonces, a ver, nos va a ajustar mucho el tiempo. Adelante, Karina. Karina, vi que levantabas 2 veces la mano. Inge, ahora sí. Ahorita estamos viendo 2 ejercicios, potencia y lo que es tensión corriente, ¿no? Para el examen, ¿es el mismo tema que va a venir? ¿Los modelos Claro. de ejercicios son similares o...? No, va a cambiar. Tú ya llevas conmigo un curso, Karina, entonces sí tomo modelos similares y después cambian un poco. Y por ahí le pone una o 2 difícil, ¿no? Claro. ¿De qué libro lo está sacando? ¿O qué libro nos recomienda estudiar, pues, no? Hay varios libros. En circuitos eléctricos me gusta esa parte porque bibliografía hay un montón. Lo que sí les puedo recomendar es que traten de basarse en las clases que les doy. El detalle es que la clase, el tiempo es muy poco, ¿no? Y solo, yo creo que llega a explicar el tercero ejercicio o cuarto máximo. Uh-huh. Sí, tiempo es lo que más nos va a faltar por ambas partes. Ya. Pero más me baso en eso, la bibliografía es bastante. Tenemos Johnson, hay uno de análisis básico de circuitos eléctricos, Nilsson, Riedel, circuitos eléctricos también, está en la 7ª edición. Hay un antiguito de Scott, del 88, también. Ya hay otro de Barrales, que toma teoría y práctica, también. Los links y la bibliografía está en el sílabo, lo pueden sacar también. Adelante, Carmen. Está mencionando varios libros, pero más o menos de esos varios libros,
Tampoco todo no lo vamos a alcanzar a leer hasta para el 3, que es el examen, pues. Claro, claro. Por eso, más que leerlo, es una vez entendiendo la parte teórica, ya pasen a los ejercicios. Y ahí poco a poco se van a estar dando cuenta. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a ir un pasito más de la fuerza electromotriz. ¿Qué es lo que sucede con estos, digamos, conceptos? Sobre todo cuando estamos revisando la batería, ¿no? La fuerza electromotriz la estamos representando con una batería. Estas llegan a descargarse y también a producir una ganancia. Esto lo ven básicamente cuando un vehículo, un auto, no quiere encender y tienen que hacer una transferencia o esta ganancia de energía de otra batería de otro auto. Ya, ese es un ejemplo práctico de lo que vamos a ver ahora. ¿Qué tenemos? Nosotros vamos a tener una energía en la fuerza electromotriz, ya que es una energía química, pues, ¿no? A través de celdas y un ácido y específicamente cómo se desarrolla una batería. Y esta se convierte, pues, en energía eléctrica porque esta fuerza electromotriz, al cerrar el circuito, empieza a mover los electrones y genera una corriente. Entonces, al mismo tiempo, la energía se pierde a través de la resistencia. Este concepto también es importante. Cada vez que nosotros tenemos una resistencia y pasa una corriente y tengamos una resistencia, puede ser una resistencia R1, R mayúscula, R minúscula, R1, R0, etcétera. Aquí hay una pérdida de energía. ¿Ya? Entonces, por todas las resistencias que hayan, como hemos comentado, para este caso, los cables no van a ser ideales, no van a tener resistencia. Pero nuestra batería sí va a tener una resistencia R minúscula. Entonces, para ver en descarga este concepto, vamos a entender esta siguiente ecuación. Miren, ve, acá curiosamente va a tener la tensión desde el punto B hacia el punto A, va a ser igual a la fuerza electromotriz menos esa pérdida, que va a ser representada por la corriente que se va a generar, multiplicada por la resistencia interna de la batería. Y en este lado vamos a tener la ganancia. A ver, ¿cómo lo representamos en números? Vamos a entender que nosotros vamos a tener pues una batería de 12 voltios. Vamos a, que está acá, ¿no? Como dato. Vamos a ver también que la resistencia interna va a ser un ohmio. Y que está pasando una corriente de 2 amperios. Entonces tengo todos los datos, ¿no? 12 voltios menos, que es mi fuerza electromotriz, menos la corriente por la resistencia interna. 2 por 1, 2, ¿no? Pero ya cuando yo multiplico amperios por ohmios, tengo tensión. ¿Cuánto sería ello? 10 voltios. Mi tensión desde el punto B hasta el punto A, que sería en este caso desde este punto a este punto A, va a ser de 10 voltios. Entonces, si en mi nodo B, en mi punto B, yo tengo 20 voltios, entonces, si estoy perdiendo estos 10, en el nodo A yo tengo 30 voltios. Se entiende, ¿no? Porque otra forma de manifestar esto, también lo que llevan en dispositivos electrónicos, conmigo lo hemos visto, la tensión desde el punto B hacia el punto A está manifestado de la siguiente forma. La tensión en el nodo B menos la tensión en el nodo A. Entonces, si mi tensión en el nodo B es 20, acá me dice es 20, mi tensión en el nodo A se tendría que ser 30. ¿Correcto? Para que la diferencia de estos me dé una ganancia neta, no tiene signo acá, como ganancia 10 voltios. Como ganancia, ojo, como ganancia. Ya sé que lo veas de un lado del otro, tienes una ganancia de 10 voltios. ¿Okay? ¿Cómo vemos eso en mi circuito para ver el lado de pérdida, en este caso? Bueno, cuando esa batería se carga, corriente contra la salida normal, porque recuerdan, ¿no? Tenemos un auto apagado, y yo necesito cargarlo. Para cargarlo le tengo que dar contra la salida de esa batería, parte normal. Entonces va a perder, ¿no? La que va a cargar a la otra batería va a perder, va a tener esta pérdida. La energía se pierde a través de los cambios químicos de la fuerza electromotriz y también pues de la resistencia, ¿no? De la misma batería. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver?
invirtiendo la polaridad de esta fuente. Y tenemos el mismo caso, ¿ah? Ahora, yo tenía, lo quería ver de este caso porque quería ganar, ¿no? Voy a ganar energía de la otra batería. En este caso, voy a perder, voy a entregar esa energía. Entonces cambia esta polaridad de A hacia B. ¿Y qué cambia también? Como ya no hay pérdida en este caso, y voy a alzar la ganancia por este lado, para la pérdida acá voy a tener que cambiar el signo. Porque estoy yendo en contra de la salida normal de la batería. ¿Cómo lo planteo entonces? Si yo invierto esta polaridad acá en mi orden de cómo estoy tomando la fuente de tensión del punto más, del potencial más alto al negativo, ahora voy a hacer menos 12 voltios, a diferencia de acá, ¿no? Si inviertes esto, o sea, otra forma de verlo es así. Tensión de B hacia A va a ser igual a menos tensión de A hacia B. Por eso, como este es positivo, acá para este caso se hace negativo, como lo representamos de esta forma. ¿Ok? Entonces vamos a restar la corriente que tenemos, 2 amperios sigue siendo la misma, por la resistencia interna. ¿Cuánto me da eso? Menos 14 voltios. Vale decir nuevamente, si mi tensión en A, en este punto, es 20 voltios y mi tensión, entonces, como yo tengo una pérdida de 14 voltios, ojo sin signo, mi tensión en B tiene que ser 6 voltios. ¿Okay? Acá a este lado 20, y acá yo veo, termino que tengo 14 voltios de tensión en pérdida, acá tiene que ser 6, para que la conservación de energía se mantenga. ¿Okay? Entonces estamos cambiando nada más de signos para ver desde el lado de la ganancia o desde el lado de la pérdida. ¿Alguna consulta hasta ahí? Adelante, Iván. Sí, en términos de baterías, o sea, ¿cómo podría yo entender un tema de ganancia y un tema de pérdida? Por ejemplo, 14, 10. ¿Qué significa? O sea, 10 ganó la batería, pasé 10 voltios, o sea, eso es lo que quisiera entender. Vamos a verlo de esta forma, ¿ya? Antes de darle pase a Karina. Vamos a ampliar acá. Llega un punto, cuando tú agarras un voltímetro, tú vas a conectar, como los mostré en un punto, en un momento, vas a hacer tu cocodrilo en esta parte y tu cocodrilo en esta otra parte. Y como estamos en corriente continua, va a importar la polaridad. Entonces, vamos a asumir, con esta condicional sí, acá voy a tener 20 voltios. Digamos, el voltímetro lo va a medir, no va a ser no va a influir prácticamente en el circuito, simplemente va a medir. Entonces, si tú ves el voltímetro, te va a marcar 14 voltios. Y si tú esta parte tienes 20, ¿qué va a hacer el voltímetro? Va a decir, ya, para yo sacarte esta tensión, ¿qué es lo que yo hago? Yo agarro el punto A, el nodo A, que vale 20, y para que me dé 14, ¿cuánto tiene que ser en B? Tiene que ser 6 voltios. ¿Por qué? Porque es lo que hace el voltímetro. Desde un punto de vista, resta del punto de potencial más alto menos el punto potencial más bajo. Y te salen los 14 voltios. Entonces, para entender mejor la pérdida y la ganancia, porque acá lo estamos viendo en tensiones, lo vamos a ver en trabajo, en watts. ¿Ya? Y ese es el siguiente ejemplo. Pero, ¿te acuerdas que tú me preguntabas? Es esto, ¿no? Lo mismo para este caso. Vamos a borrar. Va a ser lo mismo. El voltímetro, sencillamente va a ver el nodo de un lado y del otro. Entonces te va a decir, en este caso, la polaridad, como le decía, es importante. Positivo acá, vamos a cambiar de color. Positivo aquí, negativo acá. A ver dónde está el negativo, creo que lo borramos. No sé si ahora hemos superpuesto. Ya vamos a ver esta convencionalidad que tenemos aquí. Positivo es cuando la línea es más grande y negativo cuando la línea es pequeña. ¿Ya? Si tú tienes esto en tensión continua, allá, la línea más grande es positivo y la línea más pequeña es negativo. Similar acá. Miren, la línea más grande es positivo, la línea más pequeña es negativo. Pero tú lo vas a medir de B hacia A, allá. Tú en tu voltímetro también tienes polaridad.
Tú le vas a medir el positivo en B y el negativo en A. Entonces, si tenemos aquí, me dicen 20 voltios, yo quiero que me marque estos 10, acá tiene que estar estos 30. Entonces, siguiendo la convencionalidad de signos, va a ser 30 menos 20, me va a marcar estos 10 voltios. Ahora, para entender mejor esta ganancia en este lado, por el cambio de polaridad y la pérdida porque estás invirtiendo acá, lo vamos a ver en términos de potencia. Pero antes de ello vamos a dar pase a Karina. Adelante, Karina, te escuchamos. Inge, era por en la hoja de ganancia, la anterior, era porque tiene dos títulos, ganancia, pérdida, dice ahí, debajo de la Ya. forma. Muy bien, también. Sí, esa es buena pregunta porque al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros tenemos que entender que cualquier resistencia que tenga la batería siempre va a haber pérdida. Entonces, si tú ves este término acá, de este lado siempre va a estar la pérdida. ¿Por qué? Porque estás perdiendo energía. ¿Cómo lo vemos acá? En función de la tensión, a ver dónde está. Acá lo podemos ver. Sabemos que la fuerza electromotriz nos da 3 voltios, pero la tensión al final, que nosotros vamos a ir en nuestra carga, es 2.67. Estoy pasando de 3 a 2.67. ¿Por qué? Porque la resistencia interna me genera una pérdida. Por eso. Entonces, ¿cuánto estoy perdiendo? Acá sería 3 menos 2.67, ¿no? Que hemos estado viendo ahí. Entonces, en ambos lados, en ambos casos de la fórmula que estamos viendo ahora, donde tú veas la corriente por la resistencia interna de la batería, que es esta R minúscula, en este lado va a haber pérdida de energía. Acá igual. Esta IR es pérdida. Pero si yo estoy yendo en el sentido convencional de la corriente de la batería, voy a tener una ganancia. Pero si lo conecto al revés, como veo eso por esta polaridad BA y AB, va a haber, si dependiendo cómo lo conecto, va a haber una pérdida y una ganancia. Entonces esto se resume también en el carro que no quiere encender porque su batería de alguna forma se ha descargado y el otro carro que sí te enciende normal, ¿no? Va a haber un momento cuando tú agarras tus cocodrilos y pones de una batería a otra, no te va a encender, pero si le cambias la polaridad, o sea, agarras un cocodrilo, lo pones al otro nodo y este cocodrilo al otro, va a ganar. En este caso, si tú lo pones de esta forma, la batería que está descargada va a tener esa ganancia, en el caso de 10, y va a encender ese auto. Pero viéndolo desde el punto de vista desde el auto que está descargado y no quiere encender. Pero desde el punto de vista del auto, si enciende y su batería está bien, va a perder. Y tiene sentido, ¿no? Esa pérdida, eso que tú estás perdiendo, lo puedes ganar en el otro lado. Porque las convenciones de las tensiones que les explicaba acá, es simplemente en el caso de corriente continua, va a depender, si tú cambias, te va a cambiar la polaridad, menos 14 más 14, dependiendo cómo estás midiendo, y dependiendo también la polaridad de esta batería. En este caso, este lado positivo y este lado negativo. Pero para entender mejor la pérdida o la ganancia, lo vamos a ver en función de trabajo. Acá vamos a entrar con trabajo y trabajo o potencias lo vamos a ver en watts. Antes de pasar, a ver, creo que alguien comentó en el chat. Creo que ya están subidas en el aula, si no la voy a subir después, Luis, no te preocupes. Hay un apartado de aula virtual de donde se ponen las presentaciones. ¿Ok? Listo. Continuamos entonces ahora a nivel de watts. Ganancia de poder para la fuerza electromotriz que se descarga. Vamos a recordar que la potencia eléctrica, de acuerdo a las fórmulas que hemos visto, es lo clásico, ¿no? Tensión por corriente, y en función a la carga, va a haber, ¿no? Corriente al cuadrado o tensión al cuadrado con el denominador. Entonces, cuando una batería se descarga, existe una ganancia de fuerza electromotriz por la corriente conforme la energía eléctrica o la energía química se convierte en energía eléctrica. Y al mismo tiempo, esa potencia se pierde a través de la resistencia interna. Entonces, una vez más, va a haber una pérdida de potencia en la resistencia interna de la batería. Entonces, a la misma ecuación que teníamos acá, lo vamos a multiplicar por la corriente, como hicimos en su momento.
Y aquí está, ¿eh? La tensión por esa corriente, la fuerza electromotriz por esa misma corriente, y acá no. La corriente por la resistencia por la corriente es corriente al cuadrado. Que vamos a tener en los mismos términos. Los 12 voltios que tiene mi batería por las 2 amperios, que es la corriente que estamos teniendo acá. Me hace 24 watts. Vamos a restar la pérdida de potencia que tenemos dentro de la batería. 2 amperios al cuadrado por 1 ohmio. 4 watts. ¿Cuánto sería entonces esa ganancia neta? 20 watts. ¿Sí? Porque estamos identificando cuánto se está perdiendo dentro de la batería, pero cuánto está entregando a esa ganancia neta, que sería en este lado, 20 watts. O sea, tensión de B hacia A, el nodo B hacia A, el nodo B hacia A, va a ser de 20 watts. Simplemente multiplicando por la corriente en todos los miembros. Ahora, si yo quiero ver esa pérdida de potencia al cargar una batería, similar. Entonces, cuando uno carga, cuando una batería se carga, la corriente en contra de la salida normal, ahí es donde le digo que invierten pues los cocodrilos, invierten la polaridad. ¿Y cómo yo lo represento eso en mi ecuación? Con esto, ¿no? Tensión de A hacia B, porque lo estoy invirtiendo. Estamos yendo en contra de la salida normal. Aquí vamos a poner pues una pérdida neta de potencia, una potencia que se pierde a través de los cambios químicos de esa fuerza electromotriz, sucedía por la resistencia interna. Entonces también multiplicamos por corriente, pero recuerden que hay un cambio de signo. Entonces 12 voltios, que sigue teniendo mi batería, por los 2 amperios de la corriente que se genera a través de esto. Aquí está. Igual los 2 amperios al cuadrado por la resistencia interna, pero sumamos. Esa pérdida neta de potencia va a ser igual a 24 watts. Muy bien. Entonces estamos viendo los mismos parámetros y entendiendo la potencia que se va a generar dependiendo de cómo tú conectas, porque acá en este caso corriente continua depende mucho de la polaridad. Lo vamos a ver con un ejemplo antes de ver. Creo que alguien levantó la mano. No. Sí, profesor. Un poco. A ver. Karina primero. Adelante, Karina. Inge, ¿por qué dice, ¿por qué dice cuando una batería se carga, la potencia se pierde? No, ahí como que, igual en la anterior, dice cuando una batería se descarga, la potencia se gana. Existe una ganancia. Vamos a, como le decía, lo vamos a ver más en un ejemplo, pero de forma gráfica, ¿qué es lo que va a suceder? Tú tienes la batería de tu auto, ¿no? Con sus borneras. Y una de las baterías está bien, y otra de las baterías no enciende para tu auto. No quiere encender, por más que estés. Entonces, acá lo que sucede es que, si esta batería es la que está bien, y esta batería es la que no quiere encender porque ya está descargada, esta batería le va a entregar energía a la otra. Entonces, esta batería va a perder potencia. Y del mismo modo, esta batería que está mal, al recibir la potencia, esta batería va a ganar potencia. Pero no gana la misma cantidad. No va a ganar la misma cantidad. Vamos a ver en el siguiente ejemplo, pero antes de pasar al ejemplo, creo que había otra mano subida. Antes de... No, ya no veo, ya bajaron la mano. Vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Acá van a estar, ¿ven? Ahora vamos a tener una batería de 12 voltios y otra batería de 24 voltios. Para ser más directo, porque antes puede ser también de 12, ¿ah? O de otra potencia. Perdón, de otro voltaje, puede entrar otro voltaje. De hecho, que también cambia de potencia, porque la corriente que entregan es mayor, ¿no? También lo vimos en la clase pasada. Entonces nos dice, a ver, vamos a tener un generador de 24 voltios. ¿Ya? Vamos a ver un generador como un elemento que va a entregar energía. Y va a cargar una batería de 12 voltios. Ya aquí está, ¿ven? La de 24 va a cargar a la de 12. Entonces, pero necesitamos tener parámetros, ¿no? Y en este caso lo que nosotros estamos considerando pues es la resistencia interna de cada elemento. En este caso, para el generador va a haber una resistencia R1. Aquí está el generador, acá está la resistencia R1. ¿De cuánto? De 4 ohmios. Para la batería R2, aquí está, va a haber una resistencia de 0.6 ohmios.
No se olviden que debe haber una carga para que abastezca toda esta corriente, y hay una posición, porque si no, cuando en laboratorio esto, va a haber un cortocircuito, siempre va a haber una carga. Esta carga limita la corriente o genera oposición a la corriente, y esta corriente es manejable a través de todo el circuito. ¿De cuánto va a ser? De 5 ohmios. Muy bien, este 5 ohmios va a estar representado por la R mayúscula, como lo vemos aquí. Entonces, primero lo que vamos a hacer es encontrar la corriente, ¿no? Porque en base a la corriente hemos estado hallando nuestra potencia. Todo ello. ¿Cómo hallo mi corriente? Sencilla, ley de Ohm. Fuerza electromotriz es equiparable a la tensión, ¿no? ¿Qué es igual a la ley de Ohm? Tensión es igual a corriente por resistencia. Yo quiero despejar la corriente, la resistencia va a ir a dividir. Entonces la corriente va a ser igual a la tensión en el numerador entre la resistencia. La corriente es mi incógnita. Entonces, en este caso va a ser la sumatoria de todas las tensiones. En este caso, como son dos, generador y batería, vamos a tratarlo como fuerzas electromotrices. Sumatoria. Y en el denominador también vamos a sumar todas las resistencias. Y acá entramos a ver un poco la polaridad. Primero la resistencia. La resistencia no tiene polaridad. Sea que tú esta resistencia lo conectes de este lado o lo inviertas, la corriente no se va a hacer problema. Entonces, tú sumas las corrientes, las resistencias, perdón, sin problema. ¿Qué resistencias tienes? La resistencia de la carga, 5 ohmios. ¿Qué más vamos a ir, digamos, en sentido anterario? En este sentido, me sigue la resistencia del generador, 0.4 ohmios. Aquí está. Y continúa la resistencia de la batería, 0.6 ohmios. Tranquilamente, ¿cuánto suma esto? 6 ohmios en el denominador. Acá sí entra bien la sumatoria de las tensiones, por eso la convención. ¿Ya? A ver, nosotros vamos a ver desde esta forma. Si yo voy a seguir este mismo sentido, y esta es una forma de resolver las ecuaciones en corriente continua, ya hay dos formas básicamente, dependiendo de cómo tú orientes el sentido de tu suma. Vamos a cambiar de color para tratar de ser más enfáticos. Yo voy a ir en el sentido de las mancuernas de reloj, en sentido horario. ¿Ya? Una forma de ver es, yo estoy entrando por aquí y tengo que poner el signo por donde salgo. ¿Por dónde salgo? Por un positivo. Entonces pongo más, uy, no se ve, vamos a cambiar, verde, amarillo, rojo, ya. Tienen este sentido y pongo el signo de donde salgo de esta fuerza de la tensión. Salgo en positivo, pongo positivo. Sigo yendo en este sentido, entro por positivo y ¿por dónde salgo? Por negativo. Pongo negativo y el valor de esa fuerza, de esa tensión, 12 voltios. Salgo por positivo, pongo 24. Salgo por negativo, pongo 12. Es la forma de poder identificar los signos. Si lo haces al revés, también. Ya, pero vamos a ver el sentido convencional para poder ver la entrega de los signos. Entonces, como ya sé por qué es positivo acá y negativo acá, resto, pues, ¿no? 24 menos 12, 12 voltios. Voltios entre ohmios me da amperios. 12 entre 6, 2 amperios. Ya hallé mi corriente, 2 amperios. Ahora, yo quiero hallar el voltaje en el terminal del generador, VG, en terminal del generador, a través del generador. ¿A qué va a ser igual mi tensión o voltaje en el generador? Va a ser igual a la fuerza electromotriz E menos la caída de tensión que hay en la resistencia. Esa es la primera fórmula que vimos al principio. ¿Cuánta es mi fuerza electromotriz aquí en el generador? 24 voltios. La corriente la acabo de hallar, 2 amperios. ¿Cuál es la resistencia interna de ese generador? 0.4 ohmios. Yo resuelvo esta ecuación, me sale una tensión del generador de 23.2 voltios. ¿Ya? Ahí tenemos una tensión. Vamos a ver la siguiente. Ahora lo que me dice es, encuentre el voltaje en el terminal B, viene solo en un nodo, a través de la batería. ¿Qué significa eso? Que voy a usar el signo más porque esta es la que está ganando. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que estamos viendo eso, no? ¿Por qué? Estamos entregando energía del generador a la batería. Ah, ya. Entonces, yo ya tengo la corriente de 2 amperios. Tengo mi fuerza electromotriz,
12 voltios, mi corriente 2 amperios, mi resistencia interna para el caso de la batería es de 0.6, no sé por qué se me coló 4. A ver, vamos a resolver una vez más si esto está bien resuelto. La resistencia de la batería tiene que ser, ¿ok? Sería 2, unos segunditos. Quiero saber si eso está bien resuelto. Ahí está. 2 por 0.6 y eso le resto 12. No, le sumo, no le resto. Tengo que sumarle. ¿Ah? 2 por 0.6 más 12. Acá sería 13.2, porque estamos viendo el voltaje terminal en la batería, ¿ya? Entonces, el voltaje terminal a través de un dispositivo en el que la corriente se invierte es mayor que su fuerza electromotriz. Claro, ¿por qué? Porque yo tengo 12 voltios y como le estoy entregando energía, ¿qué va a subir? Va a subir su voltaje. Por eso, a través del dispositivo que se invierte es mayor que su fuerza electromotriz. Recuerden que esta es la fuerza electromotriz. Y para el dispositivo que se descarga, o el dispositivo en descarga, el voltaje terminal es menor que la fuerza electromotriz debido a la resistencia interna. Muy bien. ¿Cómo lo vemos eso? Pues aplicando la fórmula del otro lado, ¿no? Y acá podemos hacer toda la serie de cálculos que podemos ver para cada uno de ellos. ¿Ok? Listo. Wow. Vamos a llegar al parecer hasta acá nada más. Vamos a ver rápido dos cosas más, ya como preceptos finales. Yo les muestro acá un circuito también básico, la fuente de tensión. Ya una vez más, esto ya como precepto cuando lo vean en el laboratorio, la tensión se va a medir en paralelo, ¿ya? Cuando tienes una topología de esta forma, aquí puedes tener la tensión. Entonces el voltímetro entra de esta forma, por favor. Y la corriente la tienes que medir en serie. ¿En serie con qué? En serie con la carga, ¿ves? Están seguidos. Esto es un amperímetro. Este símbolo representa mi fuerza electromotriz como una batería y en este caso pues un reostato, es una resistencia variable. Que puede variar dependiendo. En un momento puede tener 1 ohmio y en otro momento puede ser 10, dependiendo de la calibración que tenga. ¿Ya? Acá también me pide ver tonos un poquito prácticos, pero por tiempos vamos a llegar hasta esa parte nada más. ¿Qué es lo que quiero que se entienda acá? Es que si bien es cierto, idealmente, un perímetro pues no tiene la corriente, casi toda la corriente va a pasar por acá, porque no tiene resistencia. Lo que realmente sucede es lo siguiente. El amperímetro, si bien se coloca en paralelo, en serie, perdón, seguido, ¿ve? Seguido, no es que yo genere otro circuito acá, sino se coloca seguido, va a tener también una resistencia interna. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con esta resistencia interna que mide la corriente? Extrae esta resistencia, esta parte de aquí, extrae lo suficiente corriente que va a ser, ¿no? Si yo tengo una resistencia RG, una corriente IG que se ve acá, para operar este medidor. ¿Ya? Entonces, si bien yo conecto este amperímetro, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues va a haber una resistencia pequeña por lo donde vamos a motivar que la corriente pase, toda la corriente, toda. Debe ser lo más pequeñita posible, pero no necesario para fundirse, para que esto me muestre una lectura y pueda saber la corriente que está pasando acá. Ya esto a nivel práctico se entiende mejor, pero bueno, quería mencionarles para que se entiendan, porque lo mismo va a suceder con el voltímetro. Genera una resistencia suficientemente alta como para poder ver la relación de Ohm. Tensión igual la corriente por la resistencia de este voltímetro. Y te va a generar, pues, ¿no? Este resultado. ¿Ok? Aquí tenemos entonces esta corriente IS tiene que ser lo más grande posible a comparación de la corriente IG. Para que la corriente que al final se esté entregando sea la similar a esta corriente IS.
Por eso esta corriente tiene que ser lo más grande posible para esta corriente G. O esta corriente G de otra forma irse a cero. Cosa que de hecho que no van a ser iguales y que la corriente real que tú quieres leer no va a ser igual a IS, pero sí muy parecido porque al acercarse a cero, pues va a ser despreciable la resistencia, la corriente que se genera en el amperímetro. ¿Ok? Bueno, resistencia de derivación también está. Esto le dejo ya como presentación nada más. Esto, como le decía, en circuitos eléctricos se puede, explayarnos más. ¿Ya? Pero esta parte no la voy a tomar en cuenta. Simplemente la dejo para que puedan seguir analizando a nivel de un circuito simple que hemos estado estudiando desde el principio. ¿Qué más tenemos? Pues acá hay un pequeño ejemplo, nada más de las corrientes. También lo voy a tomar en cuenta para el desarrollo. Y del voltímetro va a ser similar, ¿no? Va a haber un principio de conexión acá para poder hallar esa tensión lo más cercana posible. También hay resistencia multiplicadora, otro tipo de medición, ejemplo que les dejo acá. Y bueno, de acá repasamos rápidamente la ley de Ohm. Quiero ver antes las consultas que me están escribiendo, levantando la mano. El link del grupo de WhatsApp, quería hacer un intermedio en la mitad, pero me está ganando el tiempo. El administrador, vamos a ver si me ha contestado el administrador que ha generado el grupo. Se me puso buenas noches, no me acuerdo, a ver, no tengo los números, pero a ver, no me ha pasado el link del grupo, pero lo podemos sacar de la clase anterior. Ya eso lo voy a hacer al terminar, no se preocupen. Voy a terminar con esta parte de la ley de Ohm. Bueno, ¿qué es lo que se ha visto en la historia? Pues diversas teorías sobre la electricidad, y esto está relacionado con el magnetismo, ¿ya? ¿Cómo se empezó a ver la electricidad? Porque había inducción magnética, y desde ahí empezó todo el estudio. Se suponía que habían dos áreas separadas, y ahora se ha visto que ya están relacionadas porque hay fórmulas específicas para relacionarlas, y sino que un fenómeno eléctrico produce efectos magnéticos, y viceversa, pues, ¿no? Hay un fenómeno magnético por inducción, lo cual produce corriente, y una corriente a través de un cable genera un campo magnético. Bueno, también que hemos sabido que, bueno, es el transporte de electrones por los conductores que obedecen a leyes con las características de los materiales, la resistencia como tal, la diferencia de potencial que nosotros vamos a llamar voltaje. Y bueno, vamos a ver cuál es la diferencia de la resistencia en la cantidad de corriente, ¿no? Nuevamente, esta es la fuente de energía, el conductor y la resistencia representada por este caso, ¿ya? Una vez más, la resistencia en ohms, la tensión o voltaje en voltios y la corriente en amperios. Lo vamos a ver en términos de corriente, va a ser igual a la tensión entre la resistencia, pero recuerden que la forma quizá menos complicada y mnemotécnica es esta, ¿no? VIR, para que puedan acostumbrarse, y la otra fórmula que hemos visto es PVI, ¿no? Potencia igual a tensión por corriente. La resistencia eléctrica como tal es para que exista un flujo de electrones en un material se requiere que permita el paso de carga eléctrica, ¿no? Los coulombs que hemos visto, que son los electrones a través de una sección transversal. Los materiales permiten el paso de energía eléctrica y se le denomina conductores. Sin embargo, los conductores de electricidad permiten el paso de eléctrica y no todos lo hacen de la misma forma, ya que algunos presentan más facilidad y otros mayor resistencia. Esto es pues una resistencia ya sobre todo lo que usamos en laboratorio. Cada uno de estos tiene sus símbolos y significan un valor. Por los colores que tienen, significan un valor que va a determinar el valor de esta resistencia. Van conectadas a los conductores para que pueda ofrecer resistencia al paso de corriente. Es una resistencia o posición que presentan a los conductores al paso de la corriente eléctrica. Ya relacionada con, ahora también en la resistencia, ya cuando estudiamos relativamente, sobre todo cuando sean puestas a tierra, la resistencia va a depender de la temperatura, y su fórmula intrínseca es eso, ¿ya? A nivel de conocimiento. Y podemos decir pues que es un conductor, si aumenta o sea, en la resistencia eléctrica de un conductor, si aumenta la temperatura, su resistencia también aumenta. Si la resistencia eléctrica aumenta en su longitud, la resistencia también aumenta. Si la resistencia eléctrica de un conductor aumenta su sección transversal, aquí
contrario a ello, la resistencia disminuye. Eso lo vemos en los cables que se venden en la ferretería, ¿no? Un cable de 4 milímetros cuadrados no tiene mucha sección transversal, pero un cable de 25 milímetros cuadrados sí tiene más sección, ¿no? Es más grueso. Quiere decir que por acá va a pasar una corriente relativamente pequeña, pero mientras más sección, la corriente que va a pasar por esta parte transversal puede aumentar, pero la resistencia disminuye. Tiene coherencia, ¿no? Mientras más pequeña la resistencia, mayor cantidad de corriente. ¿Ok? Esa es la fórmula, ¿sí? Que está dada por la resistividad, por la longitud y por el área. Acá vas a dar cuenta que si la resistencia aumenta, puede aumentar su resistividad, que está relacionada con su temperatura o su longitud, pero hace que la corriente disminuya. Esto es lo que nosotros llamamos directamente o inversamente proporcional. Y en los simuladores y en teoría, la representación puede ser este rectángulo, o más conocido como esa especie de serrucho. La ley de Ohm nuevamente se les presenta acá, ya como lo hemos visto, esto cumpliendo los temas del sílabo. Y bueno, acá vamos a terminar con estos ejercicios. Van a ser sencillos y de una forma práctica, ¿ya? Me voy a tener un calentador eléctrico. Este calentador eléctrico, como el que vemos acá, me dice que consume 4 amperios. Ahí está, 4 amperios. Cuando se conecta a un contacto o un tomacorriente de 110 voltios, normalizada en otros lugares y en otros países, ¿ya? Con estos datos que me pide calcular, la resistencia eléctrica. Sencillo, ¿no? Si nosotros sabemos que esto es, o de alguna forma por la mnemotecnia, tensión igual a corriente por resistencia, ¿qué me pide hallar? La resistencia. ¿Qué va a ser igual a esta resistencia? Pues la corriente pasa al denominador, ¿no? Resistencia va a ser igual tensión entre corriente. Y eso lo vemos acá. Esa tensión, ese contacto, ese tomacorriente, 110 voltios. La corriente abajo, 4 amperios. ¿A qué va a ser igual la resistencia? La división, 27.5 ohmios. Lo mismo sucede con este tipo de calentador o con lámparas, ¿no? Como viste al principio, estas lámparas pues son circuitos simples. La tensión a la que conectas en un enchufe, en una toma, la lámpara que te presenta una resistencia, y cuando cierras el circuito, pues te genera un paso de corriente, que es lo que hace que la lámpara se encienda. ¿Qué me dice acá? Hallar el voltaje que deberá aplicarse para que por una resistencia de 38 ohmios circule una corriente de 0.42 amperios. Entonces acá despejo también, ¿no? La tensión va a ser igual a ¿qué? La resistencia por la corriente. ¿Cuál es la tensión? Me dice que la resistencia es 38 ohmios y que la corriente es 0.42. ¿Cuánto obtengo? 15.96 voltios. ¿Ok? Y bueno, voy a dejar estos ejercicios nada más, que no son evaluados, para que puedan ver más ejemplos de la ley de Ohm. Muy bien, creo que sí, no me va a alcanzar tomar otro ejemplo, entonces vamos a empezar a resolver. Ya después de esto, tenía previsto ver nuevas ramas y circuitos en serie y paralelo, pero esto ya va a quedar para las siguientes clases, ¿ok? Vamos a quedar hasta este punto nada más. Vamos a atender entonces a primero los que levantan la mano mientras voy leyendo. Adelante, Jeremías, te escuchamos. Ingeniero, una cosita. En el ley de Ohm también se aplica en corriente alterna. Claro, sí. La ley de Ohm cumple tanto para continua y alterna. Va a haber una diferencia nada más. Eso lo vamos a ver más adelante, pero está relacionado por el comportamiento de la corriente. La corriente en continua es de esta forma, la corriente en alterna es de esta forma. Entonces, al tener una señal sinusoidal, pues en la fórmula va a ingresar nuestro factor sinusoidal. Coseno, seno, dependiendo de cómo estamos planteando, ¿no? Pero, si se dan cuenta, sigue cumpliendo tensión por corriente. Incluso esta resistencia también ya no va a ser resistencia pura, como la vamos a ver en corriente continua, sino van a haber otros
elementos como los inductores y los capacitores. Ya es lo mismo. Ingeniero, hay que aumentar el cost-fee para corriente alterna. Claro, incluso dependiendo, o sea, nosotros como tratemos, dependiendo de los circuitos que vamos a entrar, va a entrar la variable trigonométrica y la resistencia, incluso se va a llamar directamente como impedancia, porque van a ser los efectos de la inductancia y la capacitancia. Esto para resumir el tratamiento de nuestras fórmulas, porque si las trato por separado, esta ecuación se puede llegar a ser mucho más compleja. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Entonces, hasta aquí va a llegar el examen que va a estar el domingo 3, ¿sí? Y ya para el siguiente examen nos ponemos de acuerdo en el tiempo y la cantidad. Lo que alguien levantó la mano, no. El link del grupo. Ok. Bueno, hasta aquí también la clase del día de hoy. Lo vamos a dejar en este punto. Quería correr un poquito más, pero no podemos tampoco precipitarnos. Y es que no se va a entender bien, ¿no? Cada clase. Vamos a pasarle el link del grupo para los que no han podido asistir la semana pasada. Vamos por aquí, a ver. Aquí está. Y bueno, por temas de tiempo también creo que no hemos escogido el delegado. La próxima clase lo hacemos, ¿no? Aquí está. Lo estoy dejando en el grupo y también lo estoy dejando en el chat. Confirman si pueden ingresar, por favor. Ahí está el link del grupo de WhatsApp. Listo, señores. Si no hay más consultas, hasta aquí la clase del día de hoy. Agradezco la atención prestada. Y una vez más, ofrecerles la comprensión de pedirles la comprensión del caso. Van a darse cuenta que este tiempo nos es muy ajustado para un curso tan largo, pero vamos a hacer los esfuerzos renovados para ello. Levanten la mano para los de la asistencia, ¿ya? Que ya la cerré, creo, pero vamos a hacer el esfuerzo de actualizar. Levanten la mano nada más los que van a registrar asistencia y yo voy registrando. Roy Ramos. Los que tienen otra actividad pueden salir. Hasta aquí la grabación del día de hoy. Hasta luego, San Juicio. Igualmente, Paul.